Estamos en una serie llamada Evidencias, y la serie consiste en cómo encontrar acerca del amor de Dios y del amor de Jesús a través de todo el Antiguo Testamento. Recordemos que la Biblia se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, y en el Antiguo Testamento nosotros encontramos todo el plan de rescate que el Señor tenía para salvarnos a nosotros y regalarnos una eternidad completamente con Él. Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, todas esas promesas del Antiguo Testamento, o gran parte de esas promesas, ya se revelaron. Hay otras que todavía faltan y están en camino, y tenemos que estar listos para esa segunda venida. Pero gran parte de esas promesas, y la principal, se reveló en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, algunas personas dicen: ya no necesitamos el Antiguo Testamento. Pero el Antiguo Testamento está supremamente conectado para que juntos nosotros vamos descubriendo las enseñanzas bíblicas que el Señor tiene para que nosotros podamos crecer a su imagen y semejanza, podamos crecer a la estatura de Cristo Jesús. Y el texto de hoy es un texto maravilloso. Es un texto que tiene todo. Dice, este texto es conocido por muchos como una de las más profundas partes de la Escritura. Es el texto más grandioso del significado de la muerte de Cristo en toda la Escritura. El texto de hoy es el texto más asombroso y significante para demostrar la inspiración de la Escritura. El texto de hoy es una sección de la Escritura donde está más clara y rica todos los componentes del Evangelio. Me encantó la manera como John MacArthur explicaba esta parte. El texto de hoy fue escrito 7 siglos antes de los acontecimientos, que los acontecimientos pasaran. 7 siglos antes, 700 años antes. Es la expiación que abarca más de la cruz que cualquier otro texto en la Escritura. El texto de hoy es el tributo más rico de la muerte sacrificial, vicaria y expiatoria de Cristo, y está en el Antiguo Testamento. El texto de hoy tiene más detalles que cualquier otro texto en la Escritura acerca de la cruz. Y cuando miramos y decimos, ¿y está en el Antiguo Testamento? Sí, está en el Antiguo Testamento. ¿Alguien sabe cuál es el texto? Isaías 53. Isaías 53. ¿Sabe que Isaías 53 tiene algo muy poderoso? Yo quiero leerle el versículo 6, porque el versículo 6 resume el texto completo, porque el texto tiene muchísimos detalles, pero el versículo 6 me lo enseñaron a mí cuando estaba pequeño, y dice lo siguiente: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiero leerlo nuevamente y usted me va a acompañar. ¿Le quiere leer conmigo? 1, 2 y 3. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Es un texto poderosísimo, pero el Isaías 53 completo nos da todos los detalles de este gran evento que nosotros tenemos aquí. Ahora, este Isaías 53 predice los sufrimientos del Mesías. Predice, quiere decir, completamente los explica 700 años antes de que pasaran. Número 1, explica el fin por el cual el Mesías iba a morir. ¿Está conmigo? Y número 3, muestra los beneficios para la humanidad. Entonces, el texto no solamente predice los sufrimientos, sino que explica el por qué el Señor Jesucristo iba a morir, y muestra ese gran beneficio para la humanidad. Ahora, el Señor lleva la culpa de cada uno de nosotros. El Señor lleva la culpa. Entonces, este es un texto de un culpable inocente. ¿Y por qué culpable e inocente? Porque Él
no cometía pecado, pero ya se profetizaba de que uno perfecto iba a morir por nosotros. Alguien que era inocente iba a llevar nuestra culpa para limpiarnos completamente de toda maldad. Y yo le quiero invitar que en los próximos minutos nos metamos en Isaías 53, versículo 6, porque tiene muchas cosas de muchísimo valor para nosotros. Pero un detalle antes de seguir: el profeta Isaías escribe el libro de Isaías, que tiene 66 capítulos. Y es interesante que de estos 66 capítulos se divide en dos secciones grandes, del capítulo 1 al capítulo 39 y del capítulo 40 al capítulo 66. Del capítulo 40 al 66, el profeta se dedica a hablar acerca de la liberación del pueblo y también de la redención del pueblo, la liberación de redención. Por consiguiente, Isaías 53 está en la parte de liberación y de redención. Entonces, el texto dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El texto, por naturaleza, si lo dejan allí un momentico, se divide en tres partes. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, la primera parte; cada cual se apartó por su camino, la segunda parte; y la tercera parte, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué vamos a hacer en los próximos minutos? Vamos a mirar qué tiene que ver esas tres partes de ese texto con todo Isaías 53 y con usted y yo que estamos aquí en este momento, en el día de hoy. Entonces, si usted está listo para esto, vamos a empezar por la primera parte. Y la primera parte es que hay un reconocimiento de un pecado en toda la humanidad. Esa es la primera parte. Hay un reconocimiento de un pecado en toda la humanidad. El texto nos está diciendo acerca del pecado universal. Está diciendo acerca de lo que pasó. Si usted no ha estado con nosotros en los mensajes anteriores, hemos estado hablando desde cuándo se rompió la relación del hombre con Dios y cómo inmediatamente empezó un plan de rescate. Y la primera parte del texto dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Ahora, dice todos nos descarriamos como ovejas. Ahora, cuando tú miras el Nuevo Testamento, nos vamos a encontrar que hay un versículo también supremamente importante que todos conocemos en el Nuevo Testamento, que fue dicho por Jesús cuando dijo en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y lo quiero llevar a una parte del texto, porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahora, ese amor de al mundo, Él envió a su Hijo unigénito para salvar al mundo. Cuando vas a Isaías 53, te vas a dar cuenta, versículo 6, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Entonces, el problema general del pecado es un problema universal que viene en nuestra naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos constantemente en nuestra vida, con la que usted y yo estamos luchando en todo momento. ¿Alguien pecó esta semana? Me encanta esta pregunta. ¿Cómo se han vuelto de más honestos? Antes preguntaba: ¿alguien pecó esta semana? Y todo el mundo Y apenas decía: aquí en esta iglesia el único que peca es el pastor. Los demás levantaban la mano. ¿Ah? ¿Por qué pecó? ¿Por qué pecó? Porque hay una naturaleza que lo invita a usted a caminar en algo diferente a lo que Dios tiene para nosotros. ¿Por qué pecó? Porque hay una idea diferente en mí que va diferente a la que Dios tiene. Y ahí inmediatamente pecó. Ahora, si usted posiblemente cree que no pecó, déjeme explicarle, porque no todas las manos se levantaron, en qué consiste el pecado. ¿Está conmigo? El pecado consiste en caminar fuera de la voluntad de Dios. Y el Señor aborrece eso. El Señor quiere que nosotros estemos cerca. O sea, hay cosas que yo sé que son pecado,
Pero también hay cosas que parecieran que son buenas, pero en el momento que se convierten primero en nuestra vida, me sacan de primero reconocer al Señor ante todo. O sea que algo que es bueno para alguien que lo ponga primero en su vida, lo lleva a ser pecador. ¿Hay alguien conmigo en eso? Entonces, ¿pero qué tiene de malo eso? Lo que pasa es que eso me distrajo completamente. Yo no volví a buscar del Señor. Yo ya no tengo mi tiempo de intimidad con Él. Yo ya no lo busco en oración. Yo ya no conecto con la palabra. Yo estoy dejando hacer lo que yo creo que está bien, y dejé de pensar y hacer lo que Dios quiere que yo haga. E inmediatamente empecé a caminar terrenos completamente diferente. Romanos 3, 9, 11, para los que no levantaron la mano. Aquí está. Dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Los que no levantaron la mano, ¿somos mejores que los que levantamos la mano? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y mire lo que dice el siguiente versículo. Dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. O sea que le puede usted decir con toda confianza al que está al lado: tan bueno que te ves, pero tienes tus cositas. ¿Ah? Tienes tus cositas por ahí. ¿Ah? Tan arregladita que vino, pero... ¿Ah? Lo dice la escritura. Y dice: no hay justo ni uno. ¿Y sabe cuál es el problema si yo no reconozco eso? No puedo descubrir la voluntad del Padre. Si yo no descubro eso, voy a tener algo que me estorba. Si yo no descubro eso, no voy a poder tener la conexión que yo necesito tener con el Rey para poder caminar y descubrir lo que Dios tiene para mí, porque no estoy sintonizado en Él, porque hay algo que obstaculiza mi caminar. Y eso se llama pecado. Ahora, note algo. Primera de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y aquí nos habla otra vez de las ovejas descarriadas. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y al obispo de vuestras almas. Ahora, las ovejas solo son listas para hacer una cosa: para descarriarse. Usted pone las ovejas en un lugar, y nosotros no tenemos mucha experiencia en ovejas porque pues no las tenemos aquí, pero los que están con las ovejas todo el tiempo están diciendo: la oveja está buscando por dónde se va. Y así es la humanidad. Ustedes, mamás o papás, no han ido de pronto que les toca llevar su niño pequeño al parque, y de pronto usted lo lleva a ese parque que está un poco grande, y usted se sienta allí y el niño está ahí jugando en el playground, está ahí jugando lo más de bien, y usted está mirándolo, que nadie vaya a acercarse, que no se vaya a perder, y de pronto está mirando su teléfono así, moviendo el dedito, y de pronto: ¿tuvieron fiesta? ¿Y no me invitaron? A ver quiénes fueron, y empieza a abrir ahí en el Facebook o en el Instagram a ver quién. Y no dijeron nada. Inmediatamente se concentró, y cuando levanta los ojos, Carlitos ya no está. ¿Qué pasó? Pasó una, ¿cómo se llama los que se suben a los arbolitos? Una ardillita. Es que lo iba a decir en inglés, pero dije mejor lo digo en español. Pasó una ardillita así rapidito, y se subió rápido al árbol, y el niño de pronto se fue detrás del árbol, y la ardilla se fue, el niño se fue detrás de la ardilla, y rápidamente después llegó otra ardilla y la vio más allá y se fue rápidamente. ¿Y dónde está la mamá? O el papá, pues, porque los papás somos un poquito más distraídos. ¿Me hago entender? Ahora, ¿qué pasa con nosotros? El Señor nos regala algo que se llama libre albedrío, y ese libre albedrío nos permite a nosotros movernos a donde nosotros queramos.
Pero rápidamente eso es lo que sabemos hacer: salirnos del lugar que el Señor nos quiere tener. No es que el Señor nos quiera reprimir, no es que el Señor nos quiera tener como unos amarrados, no es que el Señor nos quiera tener como unos limitados. La palabra dice que el Señor tiene planes especiales para sus hijos y los tiene de una manera poderosa, pero yo necesito estar bajo Él, conectado completamente con Él. Entonces, hay un reconocimiento al pecado general. Todos nosotros nos vamos detrás de una ardilla en un momento determinado. Hay consecuencias graves. Hay otras consecuencias que no son así de graves, pero todos nos sacan de la voluntad de Dios. Tengo una pregunta para ti. ¿Dónde estás? ¿Estás en el redil de Jesús? ¿Escuchas su voz? ¿O estás persiguiendo la ardilla aquella? Porque rápidamente esa ardilla puede ser una pasión, esa ardilla puede ser algo que me aprieta, esa ardilla puede ser un vicio que tengo, esa ardilla puede ser creer que yo puedo manejar completamente solo mi vida y que yo tengo control completamente de todo. Entonces yo sigo caminando fuera de lo que Dios creó de antemano para mi vida. Y es algo general para cada uno de nosotros. Ahora, hay un reconocimiento del pecado particular de cada uno. Vamos otra vez a Isaías 53, porque ese primero, en Isaías 53, ese primero dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y aquí viene la segunda parte: cada cual se apartó por su camino. Si tú analizas las dos frases en el texto, te vas a dar cuenta que la primera dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas. De lo general pasa a lo individual: cada cual se apartó por su camino. O sea que la ardilla de Juan José es diferente a mi ardilla. La ardilla de Robert es diferente a la mía. La ardilla de Isabel es diferente a la mía. Cada uno de nosotros tiende a perseguir algo que creemos que es la voluntad nuestra, y nos olvidamos de la voluntad de Dios. O sea que se convierte en un problema personal. Y también nosotros vemos claramente en la Escritura un amor personal de Jesús con cada uno de nosotros. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, ahí está lo individual, el que crea, todo aquel que en él crea, individual, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cada cual se apartó por su camino. Nadie se da vuelta por voluntad propia hacia el camino de Dios. Cada persona ha escogido su propio camino. Quiero controlar mis propias cosas. Creo que tengo control completamente de todo. Me olvido del Señor. Esta es una temporada en mi vida. Tengo que tener cuidado con eso, porque la Escritura no nos habla de diferentes temporadas en la vida. La Escritura nos habla de un camino que Dios preparó de antemano para que tú y yo camináramos en él. Y es un camino de gozo, de bendición, de alegría, de poder enfrentar cualquier situación que yo tengo en mi vida bajo la dirección del Señor, y de poder reconocer qué le agrada a Dios y qué no le agrada a Dios. ¿Sabes que si yo no estudio la palabra no descubro qué le agrada a Dios? Por eso tenemos los grupos de vida acá, que le invitamos a usted que se una a uno de ellos. Por eso tenemos los champions en casa. Si quieres empezar un grupo de estudio en casa, hey, déjanos saber, llena la tarjeta y digo: quiero empezar un champion en casa, y empiezas a compartir el evangelio de una manera sencilla, básica, con alguien más. Vas teniendo un grupo de oración, porque eso nos permite a nosotros estar atentos y crecer para descubrir la voluntad de Dios en nuestra vida, y para no perseguir lo que no tenemos que perseguir. Ahora, cada uno se vuelve a la derecha, otro se vuelve a la izquierda, pero muchos rechazan al Señor.
En el tiempo de Jesús estaban los publicanos. En el tiempo de Jesús estaban los fariseos. En el tiempo de Jesús estaban los saduceos. Escuche esto. Cada uno tenía un camino diferente. Los publicanos, unos sinvergüenzas terribles. Hacían con su vida lo que querían. Los fariseos, seguidores de la ley, pero con un orgullo. Y los saduceos no podían entender el plan redentor. Entonces, se la pasaban en el templo, se la pasaban en las sinagogas, pero no quiere decir que porque yo venga a la iglesia estoy conectado a la voluntad del Padre. Y eso es muy delicado. Por eso el Señor está diciendo, cada cual se apartó por su camino. Ahora, hay un punto esencial antes de seguir con esa parte. Yo tengo que reconocer en qué camino estoy. ¿Estoy en el camino correcto o no? ¿Me entretuve y estoy en el camino que no debo estar? Porque si yo no descubro que estoy en el camino correcto, entonces yo creo que estoy bien. Y realmente necesito volver al redil del Señor. Porque en el redil del Señor hay bendición, hay sabiduría, hay dirección y hay lo más importante, salvación y vida eterna. Entonces yo necesito estar en el carril del Señor. Yo preguntaba, ¿por qué se descarrilan los trenes? Y empecé a investigar, porque dice que las ovejas se descarrilan. Entonces dije, ¿y los trenes por qué se salen del carril? Muchos es por fallas mecánicas de ellos mismos. Otros son porque los conductores se confían y pierden la comunicación y la concentración, y a veces tienen exceso de velocidad en trenes que ellos mismos controlan. Y otro es por factores externos. Es porque se atravesó alguien, es que alguien puso algo en la carrilera para que tuvieran un accidente. Y yo empezaba a pensar y decía, qué parecido a nuestra vida. ¿Por qué nos descarrilamos? Porque a veces dejamos que nuestra mente se salga de lo que realmente nos bendice. Porque a veces creemos que podemos tener el control de todo. A veces creemos que no necesito a mi Dios. Entonces, ¿qué pasa? El Dios que es más grande, que estábamos cantando ahora, no está conmigo porque yo me salí de su presencia. Y empiezo a luchar la vida solo, sin Cristo. El enemigo está poniendo obstáculos para nosotros podernos descarrilar. Yo te quiero decir de que hoy le hemos cantado al Señor, apenas salgas en esa puerta, el enemigo va a poner obstáculos para quitarte paz, para que el miedo vuelva a crecer en ti, para que cosas vengan a apagar completamente esa pasión con la que estás saliendo de este lugar el día de hoy. Entonces, el tercer punto es, hay un libertador que abre el camino de bendición. Entonces, hay un reconocimiento de un pecado en toda la humanidad, hay un reconocimiento del pecado particular de cada uno, y hay un libertador que abre camino de bendición. ¿Alguien vino o está buscando la bendición del Rey? No dejes de buscarla, porque el Señor la tiene. Ahora, no quiere decir que yo hago algo para que me bendiga. Yo le agrado, adoro a Dios y lo busco a Él, y la bendición automáticamente viene por mí, viene a través de mí. Quiere decir, mi fe se cruza con la fidelidad de Dios, y cuando mi fe se cruza, mi fe va creciendo y se cruza con la fidelidad de Dios, entonces allí pasa algo. Ahora, hay un libertador que abre el camino de bendición. Volvamos al texto otra vez y vamos a leer fuerte la tercera parte del texto. O sea que las dos primeras partes la leemos suave, pero la tercera parte la leemos fuerte. Vamos a nuevamente, 1, 2, 3. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, cargó en él el pecado de todos nosotros. Muy bien, soy todo un director de coro. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Escuche, los dos primeros hacen que el de abajo tenga que cargar con todo. Eso es como cuando usted está en
en el apartamento de abajo y usted está escuchando toda la bulla del apartamento de arriba. Mire, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por tu camino y el del primer piso le toca todo, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, ¿qué está diciendo acá? Que las dos primeras son las que hacen que el Señor haya tenido que venir a la cruz del Calvario, haya tenido que ser el siervo sufriente que caminó a la cruz del Calvario a morir por usted y por mí para limpiarnos de todo pecado. Las dos de arriba nos traen culpa por nuestro pecado. La de abajo nos libera de esa culpa porque dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiere decir, hay una limpieza de ese pecado. Las dos primeras partes del verso declaran la razón del sufrimiento del siervo. Eso es lo que declara. Y la segunda declara que Jehová mismo hizo que el siervo sufriera al poner sobre él el pecado de todos nosotros. Entonces dice, el Señor dijo, asumió en el siervo toda la maldad que nosotros podíamos tener. Y eso nos debe quitar la culpa. ¿Habrá alguien con culpa en este lugar? ¿Sabes que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, hemos cometido cantidad de errores en nuestra vida? Pero cuando el Señor dice en ese texto esa frase tan especial, cuando dice, mas el Señor cargó con los pecados de cada uno de nosotros, Él nos libera de esa culpa. Y Él asume la culpa para pagar por esa culpa por cada uno de nosotros. ¿Cómo abrió el camino de bendición? ¿Cómo se abre ese camino de bendición? Isaías 53:4 dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Eso no había pasado y está en pasado porque había una declaración firme de lo que el Señor decía se hacía. Y mire lo que dice, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Usted puede estar seguro que el Señor va a llevar nuestras enfermedades y va a sufrir nuestros dolores. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Quiere decir, nosotros tenemos paz, pero él pagó con el castigo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ya lo explicamos. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Quiere decir, porque nosotros nos alborotamos a irnos detrás del animalito aquel. ¿Qué pasó con él? El Señor fue herido cuando haya puesto su vida en la expiación por el pecado. Y dice, su vida fue entregada en ofrenda por el pecado. Llevará la iniquidad de ellos. O sea que él carga con nuestras iniquidades. Isaías 53:11. Habiendo él llevado el pecado de muchos. Cuando tú lees todo Isaías 53, yo te quiero invitar a que tú llegues a tu casa y lo leas. Vez tras vez se nos dice en este pasaje que Cristo llevaría nuestra culpa sobre sí, sufriendo por nuestros pecados en lugar del nuestro. Ahora, ¿qué lección me deja? Esto me deja de que primero, soy pecador. Segundo, bueno, todos somos pecadores. Segundo, a pesar de que todos somos pecadores, al Señor le interesa tu corazón porque hay una relación íntima. Y al Señor le interesa cómo tú estás. Y tercero, el Señor quiere liberar tu vida de donde tú estás. Y Él quiere cargar con la culpa. Y si Él quiere cargar con la culpa, escuche esto, cargar con la culpa, entonces tú tienes que entregarle la culpa a Él. Porque muchos de nosotros posiblemente estamos con una culpa de alguna decisión equivocada en el pasado. Muchos de nosotros posiblemente hicimos algo incorrecto ante los ojos del Padre y tuvo consecuencias. Y hoy nos duele el corazón. Pero ese siervo sufriente te está diciendo, si tan solo me miraras,
y me entregaras tu carga, yo la llevaría por ti. ¿Qué tan grande está tu carga? Recuerdo una vez que íbamos a Israel y paramos en el aeropuerto de Turquía. Y es gigante. Y están esas cadenas que lo llevan a uno, esas bandas que lo llevan a uno, porque es demasiado grande el aeropuerto, extendido, y hay que correr de un lado al otro. Y yo, como ya me conocía el aeropuerto, inmediatamente agarré mi maletica y me subí en mi banda. Pero había una hermana que se las sabía todas. Y no, yo camino, pastor. Hermana, venga, que eso está, yo camino. Y eso dele, y dele, y dele. Y yo nomás la veía. Ya casi se desmaya la hermana. Cada vez la veía más lejos, cargando su carga. ¿Sabe que hay muchos de nosotros? Cuando el Señor dice: yo fui a la cruz y morí por ti. Yo sé lo que te pasa. Si tan solo te atrevieras a venir y conocerme, yo estoy listo para llevar tu carga, tus miedos, tu culpa. ¿Y por qué sigues arrastrando la maleta? Arrastrando la maleta. Arrastrando la maleta. Tanto que después la maleta se perdió. De verdad se nos perdió la maleta. Esa misma maleta se perdió. Mire, de pronto, Señor, ayúdame con mi carga, se perdió la maleta. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque aquí hay alguien arrastrando la carga hoy y te duele el corazón, porque no puedes vivir en paz, porque estás permitiendo que tu futuro te asuste. Porque posiblemente te sientes de que no vas a poder. Se te ha olvidado que Cristo, el siervo sufriente, fue a la cruz y sufrió, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Y estás en este lugar y viniste esta tarde y posiblemente tienes culpa en tu corazón. Y a veces cuando tenemos culpa en nuestro corazón, ¿sabe qué hacemos? Corremos y enterramos y buscamos o enterramos esa culpa y nos quedamos así como todos atorados. O buscamos a un culpable e inmediatamente a quien le echo la culpa, para yo decir que estoy bien y le echo la culpa a otro. O solamente nos golpeamos a nosotros mismos todo el tiempo. Si ya hubo un error, el siervo sufriente, con todo el amor, fue a la cruz del Calvario para que esa carga no pesara y tú pudieras vivir el minuto, el segundo, la hora, los días y los años que Él te quiera regalar. Pero tengo que soltar eso. ¿Cómo suelto esa culpa? Si Él asumió la culpa, ¿cómo suelto esa culpa? Tengo que admitirla. Tengo que pedirle a Dios que me perdone. Si no, quedas con esa carga para el resto de su vida. Tengo que pedirle a Dios que me perdone. En Romanos 3, 24 y 25 dice: pues todos hemos pecado. No eres el único, no eres la única. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestro pecado.
Y si entiendes eso, estás diciendo, estás viviendo algo que no tienes que vivir, porque el siervo sufriente Jesucristo, con todo el amor, te agarró a ti y a mí, que estábamos fuera del corral, para traernos y ponernos a caminar donde Él nos quiere llevar. Déjeme terminar con Isaías 53:5. Pero Él, con su amor inmenso, fue traspasado por nuestras rebeliones. O sea, por nuestras rebeliones Él fue traspasado y aplastado por nuestro pecado. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Y fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Cuando yo miro este texto y digo, todo eso lo hizo por cada personita que está en este lugar, que nos sigue en diferentes lugares. Y al Señor le interesa tu historia. Y el Señor quiere tomar esa carga. Si tan solo corrieres a Él. ¿Dónde está tu carga hoy? A veces quiero arreglar todo con mis manos y quiero mover completamente todo lo tengo bajo control, pero realmente no tenemos en control las cosas. Pero si tú le entregas tu vida a Cristo hoy, si tú le dijeras a tu Señor, yo saco las manos, levanto mis manos y yo me postro a ti hoy y te entrego mi vida, el Señor empezará a moverse, porque no será tu voluntad, sino que será la voluntad del Rey. Si yo entregara mi carga a Él, descubriera la compasión, el amor del siervo sufriente narrado en Isaías 53. Y Él está listo para llevar, limpiar cualquiera que sea nuestra llaga y nuestra carga, porque el Dios que tú viniste a adorar en este lugar es un Dios de segundas oportunidades. Pero yo necesito sacar mis manos, necesito postrarme a Él. Entonces Él se moverá y Él actuará y tú entrarás nuevamente a la dirección que Él tiene para tu vida. Si tan solo sacaras tus manos y le dijeras, Señor, maneja tú. Y le entregaras la dirección de tu vida, el Rey de Reyes tomaría control de ti. Y tú descubrirías lo máximo que el Señor tiene planeado a ti. Pero tienes que tomar decisiones. O sigues detrás del animalito aquel, o corres a los brazos de Cristo. Él te estará esperando, porque Él fue a la cruz y lo hizo todo para que tú estuvieras con Él. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.